Bendiciones, amados. Qué gusto saludarles, darle gracias a Dios. Personalmente le doy gracias a Dios por este momento tan especial, tan particular, tan propicio para continuar en lo que nos hemos propuesto y es estar cada día más y más en comunión con Dios. A todos nos conviene, a todos, sin excepción, a todos nos conviene mantener la mejor comunión posible con Dios por agradecimiento, por propósito, porque de hacerlo como Él nos lo ha mandado, nos va a ir bien, nos va a ir mejor. Y a nosotros no buscamos a Dios porque le queremos ver la mano a Él, ¿no? Queremos ver su bondad, su amor, su misericordia, su grandeza. Todo lo que Él hace con nosotros tiene un propósito bueno, agradable, perfecto. Así que bendigo a ustedes porque se conectan cada día y quieren saber más acerca de las cosas de Dios. Quiero como base bíblica que leamos en el libro de Génesis, capítulo 28, que vamos a iniciar esta serie de personajes bíblicos y Jacob va a ser el personaje para esta ocasión. Quiero leer desde el verso número 15 en adelante, donde dice la palabra: He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: Ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: Cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: Si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Es una porción de la escritura interesante y el personaje. Vamos a aprender algunas cosas bien relevantes acerca de lo que él puede transmitirnos, cosas que nos van a edificar mucho a cada uno de nosotros. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor su bendición para esta ocasión. Amado Dios, en el nombre de Jesús, en primer lugar te queremos dar gracias. Nos queremos acercar cada día más, Señor, como conviene, con respeto, con devoción, con sujeción, con un deseo de aprender más de ti, de tu palabra y de las personas que tú usaste en su momento, Señor. Muchas de ellas son historias muy bien contadas, sin ocultar lo negativo, pero sin resaltar lo positivo. Señor, gracias porque tú eres fiel a tu palabra, aunque han pasado muchísimos años después de este gran acontecimiento, es relevante hasta el día de hoy todo lo que sucedió, Señor. Queremos tomar lo mejor, queremos tomar lo que más nos edifique, lo que más podamos entender y que podamos llevarlo a la práctica, Señor, que podamos aprender de ellos, porque todo lo que a ellos les funcionó, todo lo que ellos
lograron resultados asombrosos. De seguro, de nosotros hacer lo mismo, obtendremos los mismos y aún mejores resultados. Amado Dios, muchas gracias porque cada escrito de tu palabra, cada personaje, tú trabajaste con ellos de una manera muy particular, como lo estás haciendo con cada uno de nosotros en la actualidad. A ti sea la gloria, a ti sea el honor, a ti sea la alabanza, a ti sea la adoración, la exaltación, porque no te equivocas con nada, Señor. No puedes equivocarte. Tú eres Dios, tú eres eterno, tú eres soberano, tú eres justo. No puedes fallar, Señor, porque tú siempre das certeramente donde es. Tú nos creaste, tú nos formaste, tú nos conoces muy bien, Señor. Sabes lo que pusiste en cada uno de nosotros, unas capacidades innatas, unas capacidades extraordinarias, Señor. Y te lo agradecemos porque nos enviaste dotados de muchas posibilidades. Nos pusiste en el país correcto, en la ciudad correcta, en la comunidad correcta y en la familia correcta, Señor. Hoy te servimos a ti por tu voluntad, por tu elección, Señor. Gracias por habernos elegido para para esta hermosa labor y especialmente para la salvación que a través de tu Hijo Jesús nos ofreciste. La aceptamos, la recibimos y te rogamos, Señor, que cada miembro de nuestras familias puedan también ser tocados por tu Santo y Divino Espíritu y ser llevados a dimensiones grandes, gloriosas y poderosas, Señor. También te damos gracias por los que ya nos hemos conectado a través de estas plataformas de Facebook, de Zoom. Gracias por usar la Internet, Señor. Gracias por estos medios que nos acercan y que nos permiten, como uno solo, eh, unirnos, Señor, desde donde estamos. Algunos están en sus casas todavía, otros ya salieron a sus lugares de trabajo. Algunos quizás vienen de regreso de sus trabajos, Señor, independientes, Señor, la labor. Hoy otros saldrán ahora luego a sus quehaceres, a sus estudios, a sus universidades y colegios, Señor. Gracias, gracias, Señor, por el trabajo. Gracias por el emprendimiento. Gracias, Señor, por las labores de casa, de hogar, Señor. Gracias por la actividad que desarrolla cada uno de nosotros, tus hijos, que podemos desarrollar gracias a ti, Señor. Y gracias por bendecir nuestras casas, que hoy no vaya a faltar nada, Señor, en absoluto. Por el contrario, que si es posible, aún sobre Dios, porque es justo que a los que te amamos a ti, Señor, tu palabra dice que todas las cosas nos ayudarán para bien. Que hoy sea un día de respuestas, que hoy sea un día glorioso y poderoso, que hoy sea un día, Señor, donde la historia de muchos se parta en dos, Señor, para bien, Padre. Que se acabe el tiempo de la escasez y comience el tiempo de la abundancia. Que se acabe el tiempo del señalamiento y comience el tiempo de la dignidad. Que se acabe el tiempo, Señor, de los complejos, de las inferioridades y comience el tiempo de la exaltación, de la grandeza, de la gloria, Señor. Sí, Padre Santo, que comience lo mejor para tu iglesia, que comience lo mejor para tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por todo. Amén. Y amén. Bien, mis amados, bendecimos a las personas que se conectaron mientras estábamos haciendo esta oración y también saludar a quienes están a través de Facebook, bendecirles sus vidas. Si nos escriben, son tan amables, nos dicen desde dónde están recibiendo la palabra. Qué bueno sería. Bueno, el personaje para el día de hoy es Jacob. Eh, Estamos en Génesis capítulo 28 y quiero leer unos versículos anteriores para contextualizar la parte que se ha leído. Dice el versículo 10.
de Génesis 28. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar, y soñó. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Es algo aún hasta insólito, algo digno de resaltar, que Jacob hubiera podido dormir cuando su hermano venía detrás de él, prácticamente con mucha ira, con mucho enojo, para quitarle la vida. Esa es la historia. Si uno lee versículos anteriores, se da cuenta cómo Jacob obtuvo la bendición de su padre Isaac. Y según la ley o según la costumbre de ellos, era que el hijo mayor debía ser el bendecido. Pero Dios había dicho, porque la madre de ellos, Rebeca, sentía que había una trifulca en su vientre, había un problema ahí entre los bebés y ella consulta a Dios y le dice, Señor, ¿qué pasa en mi vientre? ¿Por qué los bebés como que chocan entre ellos? Y Dios le dice, Rebeca, es que en tu vientre no hay dos bebés, hay dos naciones y el mayor va a servirle al menor. Esa era la razón por la cual Rebeca sentía lo que sentía. Entonces, cuando Dios le da esa información a, a Rebeca, entonces prácticamente Rebeca está tranquila. Ella descansa porque ya Dios le dio la información. Y cuando nacen los bebés, Esaú nació de primeras. Después sale Jacob, ¿sí? Pero entonces, cuando, cuando los niños empiezan a crecer, se enteran, se enteran de cómo el mayor debía servir al menor. No sabemos si en la práctica fue así, pero Dios tenía un plan, un propósito. Y cuando empiezan a crecer, entonces los padres de ellos se envejecen. Y el primero que envejece y empieza a quedarse sin la vista es el mismo Isaac. Y llega el día en que va a bendecir a su hijo. Entonces Rebeca escucha esa alianza que había entre Isaac y Esaú. O sea, Isaac quería mucho a Esaú y lo iba a bendecir a pesar de que él también sabía, porque estoy seguro Rebeca le contó, le dijo, cuando toque la bendición le corresponde es a Jacob, no a Esaú. Dios dijo que el mayor iba a servir al menor, pero sin embargo, obstinadamente, Isaac quiere bendecir a Esaú, lo quiere bendecir. Entonces, la mamá de Jacob crea una estrategia y coloca unas pieles de animales en la piel de Jacob, porque Esaú era más velloso, mientras que Jacob no. Entonces lo disfraza de Esaú y le da unas instrucciones para obtener la bendición. Lo cierto es que Jacob termina obteniendo la bendición y sale del lugar. Y después llega Esaú y se entera por boca de Isaac y dice yo a quién bendije entonces. Y se dan cuenta que fue Esaú. Ese mismo día salió Jacob huyendo porque se encolerizó mucho Esaú
y empezó a perseguirlo. Por eso aquí comienza la palabra diciendo, salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán. Y dice que llegó a un cierto lugar, o sea, él no sabía ni dónde estaba, porque estaba huyendo. Él quería era llegar a algún lugar, a refugiarse. Y dice que pudo dormir allí. Ahí es donde entra lo milagroso, poder dormir en medio de la desesperación, poder conciliar sueño, amados, en medio de situaciones adversas, que eso es increíble, poderlo hacer, poder dormir en situaciones contrarias. ¿Mm? Eso solo lo puede hacer Dios, definitivamente. Solo Dios puede hacer algo de esa magnitud, que alguien pueda conciliar sueño en un momento de decir, si me duermo, me matan, me quitan la vida, no me dan opción de nada, no me puedo defender, no puedo ni siquiera seguir huyendo. Entonces vemos nosotros que lo que está haciendo Dios con Jacob es prácticamente dándole paz, dándole paz para que pueda descansar, para que pueda recuperar fuerzas y para que pueda continuar huyendo. Pero aquí Dios lo que hace con Jacob prácticamente es darle primero descanso. Y a eso es lo que Dios nos invita hoy, a un descanso pero en Él, a un descanso verdaderamente real, poder tomar, tomar de lo de Dios y compartirlo y darlo, ¿sí? Dárselo a otros, pero dárselo de muy buena manera y decir, Dios es todopoderoso, que en medio de las dificultades es capaz de hacernos descansar, en medio de las luchas, en medio de las vicisitudes que se viven en el día a día, poder conciliar ese sueño que solo Dios puede dar. Solo Dios lo podía dar, nadie más. En absoluto, nadie más podía brindar una comodidad tan necesaria en su momento. Entonces dice que cuando empieza a soñar, dice que toma unas piedras y las pone como de cabecera y se acostó y empezó a soñar. Y en el sueño dice que había una escalera que estaba apoyada en la tierra y que era tan alta que su extremo tocaba el cielo. Dice que ángeles subían y bajaban por esa escalera. Cuando la palabra de Dios dice subían, quiere decir que estaban abajo. En ningún momento dice que descendían los ángeles, no, estaban abajo y empezaron a subir. Subían y bajaban. Ese fue el sueño. Ese fue el sueño. Y dice que Dios estaba en lo alto de la escalera. O sea, ¿qué enseñanza nos deja esto, amados? De que Dios siempre quiere comunicarse con nosotros. Vuelvo y repito eso, por favor. Dios siempre quiere comunicarse con nosotros. Dios es divergente. Dios siempre tiene una forma de llegar a nuestra vida. Y aquí lo estamos viendo. Y cuando Él observa que Dios está arriba, lo primero que le dice es, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, pero también soy el Dios de Isaac, tu padre. O sea, se refería al abuelito y al papá. En pocas palabras, diciéndole a Jacob, yo soy el que le hice una promesa a tu abuelo, a tu padre, y ahora vengo a darte la misma promesa a ti.
Y le dice Dios a Jacob, la tierra en la que estás acostado prácticamente es tuya y de tu descendencia. Y luego le suelta la famosa frase que ya se la había dicho a Abraham en su momento, tal cual. Y después se la dice a Isaac de la misma manera, no fue otra, no fue otra manera, fue la misma manera. Y quiero que por favor Giovanni Chalá nos lea Génesis 12, 2 y 3, para que podamos corroborar que la misma promesa que le había hecho a Abraham, sí, a Abraham, ahora se la estaba haciendo a Jacob. ¿Qué dice, por favor? Génesis 12. Sí, señor, el verso 2 y el 3. Bueno, segundito. 12, 2 y 3. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para todos. Bendeciré a quienes te bendijeren y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Amén. Muy bien, ahora lea por favor Génesis 26, del 2 al 5. Entonces, la primera que acaba de leer Giovanni es la promesa que Dios le hizo a Abraham. Génesis 26, del 2 al 5. ¿Qué dice, por favor? El Señor se le apareció a Isaac y le dijo, no desciendas a Egipto, sino haz lo que yo te digo. Vive aquí como extranjero en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré. Yo con estas palabras confirmo que te daré todas estas tierras a ti y a tu descendencia, tal como se lo prometí solemnemente a Abraham, tu padre. Haré que tus descendientes sean tan numerosos como las estrellas de los cielos, y les daré todas estas tierras, y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Y haré eso porque Abraham me escuchó y obedeció todos mis requisitos, mandatos, decretos e instrucciones. Entonces Isaac se quedó en Gerar. ¿Mm? Amén. Muy bien. Entonces notemos que la misma promesa que Dios le hace a Abraham la sostiene, la mantiene, porque así son las promesas de Dios. Y son tan extensas, son tan poderosas que Dios no las termina en una sola generación, sino se la transfiere a la siguiente. Y ahora en Génesis 28, el versículo 14 dice, será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Es la misma. Dios no cambia. Eso nos debe alegrar a nosotros el corazón, de que Dios es fiel con sus promesas y Él no las cambia, porque Él no ve, pues, como una lógica de decir, vamos a darle esta otra promesa a otro, ¿no? La misma, porque era descendencia, era familia. Entonces, aquí vemos nosotros como, aunque son familia, Dios trabaja por separado con ellos. Dios trabaja por separado con ellos. Aunque era una línea descendente familiar, aún así Dios la toma como algo individual, porque ya no estaba Abraham, porque ya no estaba Isaac, ahora era Jacob. Y cuando Dios le dice a Abraham, de tu simiente, se estaba refiriendo a Isaac. Y cuando Dios le dice a Isaac, de tu descendiente, se estaba refiriendo a Jacob.
Y cuando Dios le está dando la misma promesa a Jacob y también le dice de tu descendiente, de tu, em, de tu simiente, se está refiriendo a las 12 tribus de Israel, al pueblo de Israel. Así es Dios, cada día amplía más sus bendiciones para con nosotros. Entonces, amado, ¿qué nos dice esto a nosotros? ¿Qué nos dice el Señor? Que nosotros tenemos una provisión extraordinaria de parte de Dios para con nuestras vidas. ¿Mm? Luego en el versículo 15 le dice Dios, he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré. Qué impresionante Dios. Le dice, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Así es el Señor, mis amados. No te dejaré porque tengo un propósito contigo, porque lo voy a cumplir sí o sí. Y es lo mismo que nos dice Dios a nosotros. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te voy a ayudar y siempre te voy a sustentar. Es igual. Es lo mismo, solo que lo hace con otras palabras, en otro tiempo diferente para que llegue a nosotros. Por eso debemos ser muy agradecidos. Dios sabe lo que está haciendo con cada uno de nosotros. Y no solo con nosotros, con nuestras familias. Él sabe lo que está haciendo. Pero quiero resaltar algo. Dios le dice, yo estoy contigo. Dios también le dice, yo te guardaré por donde vayas a ir. Pero también Dios le dice, te volveré a traer a esta tierra. Como quien dice, estás de paso, vas a ir a un lugar y vas a volver. Porque Dios tenía plan, le estaba diciendo, donde estás acostado, esa tierra es tuya. Él no lo sabía, pero Dios sí. Y dice el verso 16, y despertó Jacob de su sueño, y cuando despertó dijo algo grande, ciertamente Jehová está en este lugar, pero yo no lo sabía. Esto que acaba de decir Jacob para nosotros es como algo como si fuera una incoherencia. Claro, Jacob no conocía muy bien a Dios. Estaba experimentando las experiencias, valga la redundancia, con Dios. Él estaba viviendo algo asombroso por primera vez. Y cuando él despierta, prácticamente él dice, Dios solo está en este lugar. Esa es una incoherencia. Tal vez de la emoción o no sabía qué decir. No sabemos. Pero el escritor bíblico no se equivoca tampoco. Porque a muchos de nosotros nos suele pasar igual. Es que Dios está en tal lugar. No, Dios está en todas partes. Giovanni Chalá, ¿qué piensa usted al respecto? Cuando muchas personas dicen que Dios aquí solo se mueve Dios. Y muchos somos pretenciosos y nos ufanamos. Es que Dios sí está aquí, es que Dios sí me ama a mí, es que Dios escogió este lugar para vivir. Giovanni, Pues yo pienso, pastor, lo que pasa es que pues cada persona pues piensa a medida que Dios lo bendice, ¿no? Lo que pasa es que pues no se dan cuenta que Dios también bendice a los demás. Entonces, por decir algo, si yo me, no sé,
pongamos algo, lo que me gane una lotería grande, entonces yo digo, no, es que Dios sí me bendice a mí porque yo me he portado bien o porque he hecho tantas cosas. Entonces ya sería yo como egoísta pensar que solo me bendice a mí por eso. Pero si yo me pusiera a mirar alrededor mío, así sea con, no sé, con un jean, con unos tenis que le regale a alguien, él va a decir lo mismo, va a decir, no, Dios sí me quiere a mí porque mire, me regaló para unos tenis que no tenía o me dio un plato de comida o algo. Entonces a veces se centra uno en lo que uno recibe porque se lo merecía o porque Dios simplemente lo quiso bendecir, pero no piensa en su momento que asimismo Dios está en todo lugar y está bendiciendo a muchas más personas, no solamente a uno que está aquí recibiendo cosas, sino hay otras personas. Y de la misma manera, pues, asimismo uno debe entender que así como uno ora y le pide a Dios por otras personas, ahí ha estado siendo uno una tergiversando eso, la palabra, porque si yo estoy pidiendo para mí, que me bendiga, pero también pido por mi hijo, entonces no puedo decir que solo me bendice a mí porque también está bendiciendo a mi hijo. Entonces tenemos que ser conscientes de eso. Amén. Amén, muy bien. Gracias por los ejemplos, Giovanni. Y suele pasar de que uno a veces piensa que porque sucedió de pronto un milagro, entonces Dios se estacionó ahí. No, fue una manifestación que no se puede desconocer, no se puede desconocer. Me gustaría que anotaran esta frase. Y la frase dice así: aunque Dios está en todo lugar, no se manifiesta en todo lugar. Como si fuera un juego de palabras. Aunque Dios está en todo lugar, no se manifiesta en todo lugar. Eso sí se puede decir, sin pretensiones, sin ufanarse uno, pero Dios está en todo lugar. A Él no lo podemos estacionar, no lo podemos encapsular por gloria que descienda. Solo descendió fue una manifestación de Él, pero Él directamente, el profeta Isaías, en uno de sus versículos dice, los cielos de los cielos no te pueden contener. El mismo Salomón, cuando hizo el gran templo, que eso fue ostentoso, eso fue inmenso. Él decía, Señor, si los cielos de los cielos no te pueden contener, mucho menos esta casa que yo he construido. Aunque era grande, más grande es el Dios que creó los cielos y la tierra. Entonces, Jacob estaba diciendo algo que pues se le salió. Dijo, ciertamente Dios estaba en este lugar y yo no lo sabía. Y dice que tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Así lo dijo él, como una manera sugestiva, como una manera de admiración, como una manera de decir, wow, este lugar es de respeto, como todo lugar donde se predica de la palabra de Dios, merece nuestro respeto, porque es un lugar que Dios escoge para glorificar su nombre, para instruir a su pueblo, para bendecirlo, para sanarlo, sin necesidad de coger un lugar como un lugar de idolatría, porque este lugar, amados, este lugar del que estamos hablando hoy, fue un lugar donde se adoraron ídolos, fue un lugar que se cogió para pecado, porque la gente le cambia el propósito, la gente idolatra las cosas, las vuelve religiosas, entonces crean rituales, pero Dios ya no está ahí. Dios sigue estando porque es Dios, porque es grande, porque todo lo llena Él, pero manifestándose no. Ahora, luego dice el verso 18, y se levantó Jacob de mañana
y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Mire que cuando dice que él se acostó a dormir, cogió varias piedras, pero después del sueño ya no eran varias piedras, era una sola piedra. Parece ser que hubo otro milagro ahí, aparte de la manifestación de Dios, y es que las piedras se unieron, se fusionaron, como cuando usted pone una tajada de queso encima de otro queso. Por eso el queso tajado le colocan como un plástico en medio, porque si no tiene ese plástico, el queso vuelve y se une, como una pasta de jabón. Si usted la pone sobre otra pasta, se unen. ¿Por qué? Porque es la misma especie, es el mismo producto, tiene los mismos componentes, entonces se fusionan. Y eso pasó con Jacob, con las piedras, porque aquí dice, y tomó la piedra, dice el verso 18. Pero, pero el verso número, a ver, quiero leerlo acá. El verso número 11 dice, y llegó a un lugar, a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera. ¿Mm? También está la interpretación de que se refería a las piedras, pero tomó solo una. Pero si llegó a tomar varias, como aplanadas, como que, ¿sí? Planchetas, como quien pone una almohada. Entonces, puede tener esa otra interpretación. Se refería donde estaban todas las piedras, tomó una piedra. Como quiera que sea, Jacob coge esa piedra y dice que la pone por señal y derrama aceite encima de ella. ¿Qué representaba el aceite en la época? El aceite representaba dinero. Yo creo que Rebeca, la mamá de Jacob, cuando le dice que huya, que salga, que escape por su vida, le empaca un frasco con aceite, porque el aceite se podía intercambiar por alimentos, se podía intercambiar por animales. O sea, era el dinero de la época, el aceite, como después lo fue la sal, como después lo vino a ser la tierra. O sea, cosas de valor, se podían cambiar por otras cosas. Entonces Jacob lo que hace es derramar el aceite, en pocas palabras, derramar el dinero encima de la piedra, o sea, lo que se llama sellar. Él estaba sellando un pacto y lo hizo con el dinero que tenía en el momento. Y luego dice el versículo 19 que él llama el nombre de aquel lugar Betel, Betel, porque antes se llamaba Luz, la ciudad se llamaba Luz, por eso Betel significa luz. Entonces quedó ese nombre. Mire lo que es uno tener experiencias con Dios. Uno puede cambiarle el nombre a ciertas cosas. Por eso, qué bueno sería cambiarle hoy el nombre a la pobreza. Si le ya no te llamarás más pobreza, sino te vas a empezar a llamar riqueza. Ya no te van a llamar por tu defecto, te van a llamar por tu propósito. Ah, es que allá va el drogadito. No, no, no. Allá va el Hijo de Dios. Allá va el predicador. Allá va el empresario. Yo sé que a muchos les gusta esta palabra. Y claro, a quién no. Ya no te llamarán por tu enfermedad. Ya no te llamarán
por, por la mediocridad, por muchas cosas, porque la gente suele llamarnos por lo que nos falta, pero Dios nos llama por lo que ve en nosotros. Entonces, amados, este tema es muy apasionante porque tenemos el poder para cambiarle el nombre a ciertas situaciones. Dios nos dio ese poder. Es cuestión de que lo empecemos a usar de la mejor manera. Y le cambió el nombre. Y después dice el verso 20, e hizo Jacob un voto y dijo, aquí hay otra como incoherencia. Si fuere Dios conmigo. ¿Y qué dice el verso 19? ¿Cómo comienza el verso 19, Giovanni? Ahí en su Biblia, ¿cómo comienza en la versión que lee usted? El verso 19, la primera partecita, ¿qué dice? ¿De qué capítulo pasa? Del verso 19, del verso 15, perdón, No, sí, pero digo, ¿de qué capítulo? Perdón, pasa. del 28, Génesis 28, 28, 19. el 15, el verso 15, la primera parte, ¿qué dice? Pues, espérame. 15. Además, yo estoy contigo y te protegeré Hasta donde ahí. quiera. Además, yo estoy contigo. Ok. Y en el verso 20, lea por favor. En el 20 dice, luego Jacob hizo el siguiente voto. Si Dios en verdad está conmigo y me Exacto, hasta protege, ahí, ahí nomás, Giovanni. Que vale, quiero que me ayuden algo. ¿Qué le acababa de decir Dios? que verdaderamente estaba con él, ¿Y qué donde dice quiera. Jacob? Y luego Jacob dice, si Dios es en verdad está conmigo. ¿Se da cuenta? ¿No nos pasa a nosotros así a veces en nuestras oraciones? Dios nos Ujú. dice, ya te bendije, con mi hijo ya te bendije, ya te salvé, pero nosotros a veces queremos reforzar la oración. O sea, pareciera que nuestra oración fuera mucho mejor que la promesa de Dios, porque Dios le acababa de decir, yo estoy presente, está hablando en tiempo presente, pero cuando Jacob ahora dice, sí, en la versión que usted nos acaba de leer, dice, si verdaderamente, o sea, sería que Dios estaba mintiéndole. Y luego le dice Dios, ¿sí? Y te guardaré por donde quiera que fueres. Mientras que Jacob dice, y me guardaré en este viaje en que voy. Qué tremendo somos nosotros. ¿No le parece, Giovanni, que a veces somos terribles nosotros? Dios nos acaba de asegurar una promesa, no temas que yo estoy, y uno anda nervioso. Señor, por favor, acompáñame, Giovanni. Ah, Giovanni, ¿qué piensa de eso? Sí, apóstol, la verdad sí, porque no sé, a veces como que, a pesar de que decimos que creemos en las promesas de Dios, a veces uno como que inconscientemente como que no las cree, porque lo que usted dice, Dios ya nos está diciendo que nos va a bendecir, y lo dice en presente, en pasado, en futuro, y aún así nosotros seguimos diciendo, Dios, por favor, bendíceme, bendíceme todos los días, pues obviamente uno lo hace ya cotidianamente, y Dios por protección, por bendición, por todo. Pero usted en alguna ocasión dijo, uno no debería de seguir orando de esa manera, porque si Dios ya nos dijo en su palabra, ¿para qué nosotros la repetimos tanto? Tenemos es que confiar más bien y cambiar nuestra manera de agradecerle a Dios lo que ya él hizo y lo que nos ha prometido. Si Él ya dijo que nos bendijo y nos va a bendecir donde quiera que estemos, no hay necesidad de todos los días. Dios bendíceme el día de hoy porque tal y tal cosa, porque ya sabemos que Él lo hace. Lo que yo pienso es que uno lo hace es como
como si uno pensara que Dios se le fuera a olvidar, que no se le olvide que hoy necesitamos de Él, que hoy vamos a pedirle por nuestras familias. Entonces, pues no sé, digo, es que sí, a veces nos da desconfianza o no sé, como inseguridad de saber de que pronto Dios se va a ocupar en otras cosas y no en nosotros, entonces uno lo hace como, venga, Diosito, no se le olvide que usted dijo que me bendecía, entonces te vuelvo a poner mi familia en tus manos, a todas las personas y esto. Pero pues tenemos que ser conscientes de que Dios ya nos hizo una promesa y Él no falla. Nosotros somos los que fallamos más, Dios nunca falla. Exacto, Amén. muy bien, exacto, así es el Señor. Todo lo que Dios le estaba diciendo a Jacob era en presente y todo lo que estaba pidiendo Jacob era en futuro, ¿sí? Si fuere conmigo, si me guardare en este viaje, si me diere pan, si me diere vestido, si volviere a casa de mi padre en paz. Y Dios que le había dicho, yo volveré a traerte a esta tierra. Entonces lo que hace Jacob es cambiar. Quiero que digan conmigo, por favor, afortunadamente, Dios no escucha todas nuestras oraciones, porque hay oraciones que definitivamente lo sacan a él de casillas. Dirá, pues que se lo acabo de decir, se lo acabo de decir. ¿O qué padre no se molesta con su hijo cuando uno le dice, mi hijo, yo llego allá al colegio, tranquilo, no te preocupes, yo llego. Y el muchacho, pero papá sí, seguro va. Pues que sí, mi hijo, yo voy a estar allá. Pero a veces uno refuerza la idea de una persona de autoridad. Aquí se lo estaba diciendo Dios, nada más y nada menos directamente Dios. Le acababa de decir, yo soy el Dios de tu padre Abraham. Yo también soy el Dios de tu padre Isaac y ahora soy tu Dios. O sea, él ya tenía pruebas suficientes de que Dios cumplía lo que prometía. No había necesidad de que él reforzara lo que estaba diciendo. Entonces, dice el verso 22, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me diere, el diezmo apartaré para ti. Yo creo que si nosotros le ayudáramos a Jacob, supongamos que lo pudiéramos hacer, le cambiaríamos algunas cosas a esos versículos. Podría ser como Dios va conmigo, como Dios me está guardando, como Dios me da pan, como Dios me da vestido, como Dios me defiende de mis enemigos, entonces Él es mi Dios. Y de todo lo que me diere de aquí en adelante, el diezmo lo daré a Él. Tal vez así hubiera quedado como mejor. Así hubiera sido como más, Señor, yo te creo a ti. Solamente te voy a agradecer por lo que me acabas de decir. Como si un hijo le dijera al papá, papá, entonces te espero allá y gracias por ir. Si ve, todavía no ha ido, pero ya está el joven le está diciendo, gracias por ir. Papá, te espero allá, pero gracias por ir. Queda mejor. Es lo mismo, sin necesidad de ofender a quien le está dando una promesa. Por eso digo, afortunadamente Dios no se enojó con Jacob y le dejó pasar esas palabras. Así es Dios. Si usted es esa persona que siempre está repitiendo lo mismo, ¿por qué mejor no le agradece a Dios? Señor, gracias por la restauración de mi hogar. Gracias porque mi hijo ya salió de la droga. Señor, gracias porque mi esposo ya es el hombre que siempre he soñado. Señor, gracias. Queda mejor porque Dios eso que estamos agradeciendo, nos lo prometió. Y la última parte dice, de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. En agradecimiento.
Muchas personas están chocadas con ese tema, pero chocadísimos. Es porque tienen una mala conexión con el dinero, pero aún así le piden a Dios prosperidad. Yo no entiendo eso, Giovanni. Yo no entiendo eso, no lo puedo comprender. Que uno pida prosperidad, pero uno no da. Cuando un principio de la prosperidad es el dar. Es un principio. Eso va de la mano. ¿Quién recoge una cosecha si no siembra? Nadie. Primero se siembra y consecuencia de la siembra, la cosecha. Eso no necesita ni mucha explicación, ni oración, ni revelación. Eso se necesita es obediencia. Eso es todo lo que se necesita. Hay personas, Señor, revélame que debo diezmar. Ahí se van a quedar. Ahí se van a quedar. Y van a recibir conocimiento, pero no sabiduría. Van a recibir un conocimiento. Van a saber qué es bueno, pero nunca lo van a experimentar porque no lo practican. Entonces, amados, bendigo sus vidas. Les deseo lo mejor. Espero que este estudio de este personaje nos haya despertado en nosotros cosas y las podamos llevar a la práctica. Recuerden que los quiero mucho, siempre orando por ustedes, por sus hogares, por sus familias, que les vaya bien en todo lo que emprendan. Dios los bendiga. Feliz resto de día para todos. Que estén muy, pero muy bien. Felicidades.